iniciar con la grabación, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos nuevamente, siendo las 9 de la mañana del día 10 de junio de 2026. La tercera sala penal de apelaciones integrada por los magistrados Magallanes Rodríguez, Mosquera Cornejo y quien habla, Enrique Sumedinde. Vamos a continuar con la apelación de sentencia en el incidente 58 del expediente 28-2017. La dirección del debate la mantiene el doctor Mosquera. Doctor Mosquera, puede continuar. Bien, buenos días con todos. Señorita especialista, ¿podría darnos cuenta, por favor, de la presencia virtual de los sujetos procesales? Buen día, señor director de debate, integrantes de esta superior sala y demás partes procesales concurrentes. Debo dar cuenta a usted que se encuentran conectados todos los sujetos procesales correspondientes al presente cuaderno. Bien, si esto es así, declaramos válidamente instalada la presente sesión. Creo que hay un micro encendido, doctores. Cuando no estén en el uso de la palabra, por favor, les voy a pedir que apaguen su micro. En la sesión pasada estábamos concluyendo la declaración del señor Peñaranda Castañeda. Creo que tenía el uso de la palabra, la defensa, su defensa técnica, ¿verdad? Doctor Rosell, usted va a realizar las preguntas el día de hoy. Sí, señor magistrado, buenos días. Sin embargo, me parece que la defensa de la empresa Alfa Consult iba a continuar las preguntas. Estaba concluyendo, ¿verdad? Bien, bien. Entonces, si esto es así, doctor Alarcón, concluye usted las preguntas que tenía que hacer. Muchas gracias, señor magistrado, y bueno, con todos los miembros de la sala, que tengan un buen día. Señor Peñaranda, ¿me escucha correctamente? Sí, doctor Alarcón. Gracias. Vamos a continuar en este momento con las preguntas que habíamos dejado pendientes en la sesión pasada. Habíamos hablado en la última sesión respecto a la cuestión del conflicto que hubo o la controversia, mejor dicho, que hubo con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Y quería preguntarle solamente para finalizar ese asunto, ¿cuál fue el resultado de los procesos que se han seguido contra esta entidad respecto del asunto tributario del que se habló en la sesión pasada también? ¿Cómo no? Bueno, en resumen, esos procesos, tanto el del año 2003 y 2004 que auditó o fiscalizó la SUNAT y que terminaron con acotaciones con intereses del orden de 3,5 millones de soles cada uno, respecto de la del 2004, la acotación de 2004 y el recálculo de la SUNAT, la empresa lo pagó porque le comprometía demasiado su imagen en el sistema financiero y lo pagó y está en litigio hasta el momento en reclamo de los intereses indebidos cobrados. Y la del año 2003, seguimos en litigio con la SUNAT por el tema de que a pesar de haber obtenido en el Poder Judicial fallos a favor para un recálculo correcto de los intereses, la SUNAT no lo ha hecho y seguimos en litigio hasta la fecha. Gracias. Bueno, ahora, señor Peñaranda, pasando a otra línea de preguntas que tiene que ver en este caso con la señora Carla Anza, quería preguntarle en primer lugar si la señora o la señorita Carla Anza participaba en las reuniones de directorio durante los años 2012 a 2014. Sí, ella era en ese periodo directora y sí participaba en las reuniones de directorio. Bien. Y dentro de las funciones de la señorita Carla Anza como miembro del directorio, ¿se encontraba el solicitar información respecto de los estados financieros? Sí, por supuesto, como cualquier director, podía solicitar información de la empresa, tanto financiera como de cualquier otra índole. Específicamente respecto de los años 2012 a 2014, los préstamos que se realizaron y de los que ya se ha comentado aquí anteriormente, ¿estos fueron registrados en los estados financieros que fueron aprobados? Sí, fueron registrados. Correcto. Y teniendo en cuenta ello, la señora Carla Anza aprobó los estados financieros del 2012 al 2014.
Efectivamente, la señorita Carla Anza aprobó los estados financieros no solo del 2012 al 2014, sino también los del 2011. ¿Presentó la señorita Carla Anza algún reparo en torno a los préstamos que estaban registrados en los estados financieros? No, en realidad no, nunca presentó ninguna observación, ni verbal, ni por escrito. Eh, Dentro de estos préstamos de los que venimos hablando en el periodo antes señalado, se advierte algunos préstamos que también tenían como motivo pagos a la señora Carla Anza. ¿Podría explicarnos cuál era el motivo de estos préstamos? Bueno, en realidad, como se ha comentado, la empresa tuvo un problema societario que acabó con un acuerdo marco donde habían ciertos compromisos. Uno de ellos era el pago de derechos laborales que ella tenía y el pago de unas utilidades para ambos socios adelantadas. La empresa, año 2011, 2012, ya comenzó a tener problemas. Entonces, para honrar esos compromisos de la empresa, yo hice unos préstamos, uno de 97.000 soles el año 2011, para que la empresa le pague unos derechos laborales para terminar un proceso laboral que ella tenía con la empresa. Y luego de las utilidades se había acordado pagarle a ella, tanto a ella como a ella $6.000 mensuales, la empresa no podía, y yo durante 8 meses presté a la empresa para que le pagaran a ella sus utilidades en aras de no malograr una relación que se estaba reiniciando luego de la firma del acuerdo marco. Para que nos quede claro entonces, en todo caso también a los miembros del tribunal, la señora Carla Anza también cobró de dinero proveniente de los préstamos, entiendo. Efectivamente, yo hice, como reitero, es un préstamo específicamente para que sea entregado a ella los 97.000 soles que tenía el compromiso la empresa de pagar por el acuerdo marco y 8 mensualidades de $6.000 para cumplir con la dieta, o no dieta, sino para un adelanto de utilidades acordadas. Y la señora Carla Anza tenía conocimiento que el dinero con el que estaba cobrando provenía de los préstamos, ¿correcto? Por supuesto, sí, porque como he manifestado, al aprobarse los estados financieros del año 2012, 2013 y 2014, en los que ella participó en la Junta Universal de Accionistas, estaban esos préstamos incluidos en los estados financieros. Es más, en la cuenta por pagar a accionistas figuraban las cantidades que he indicado y previo a la aprobación de los estados financieros se distribuyó entre los accionistas en la Junta Universal de cada año, la que correspondía a cada año, la del 2011 en marzo de 2012, la del 2012 en marzo de 2013 y así hasta la del 2014 que fue en marzo de 2015, se distribuían los libros contables, los anexos, todos los documentos que sustentaran el balance y los estados financieros. Entonces ella tenía, por supuesto, perfectamente conocimiento no solo de los préstamos de lo que había hecho yo a la empresa y que fueron directamente para pagarle a ella, las obligaciones de la empresa, contra ella, a favor de ella, sino también de los otros préstamos. Dígame, señor Peñaranda, y usted también ha mencionado respecto de una controversia societaria con la socia señorita Carla Anza respecto de Alfa Cónsul. Quería preguntarle si ese conflicto o esa controversia sigue vigente a esta fecha. Bueno, en realidad la controversia societaria, como se ha informado en estas audiencias, fue durante los años 2005 a 2011. Ese conflicto societario quedó zanjado con un acuerdo extrajudicial, y firmamos un acuerdo marco transaccional. Sin embargo, hace ya año y medio, la señorita Carlanza inició
un arbitraje contra la empresa por un supuesto incumplimiento de pagos consignados en el acuerdo de marco a favor de ella, un incumplimiento de la empresa. Inició un arbitraje contra la empresa y contra mi persona. Ese arbitraje como digo, fue iniciado hace aproximadamente año y medio en la Cámara Americana de Comercio y está en curso. Correcto. Vamos a hablar ahora, señor Peñaranda, o vamos a preguntarle ahora sobre otro asunto que tiene que ver con los fondos empleados para los préstamos. En primer lugar, quería preguntarle si recuerda usted si entre el año 2010 y el año 2012 se realizaron préstamos a la empresa Alfa Cónsul de parte de usted. Sí, se realizaron, por supuesto, sí. ¿Recuerda desde qué cuenta se realizaron, o desde qué entidad bancaria, o desde qué cuenta se realizaron estos préstamos, o se provinieron los fondos para estos préstamos? El año 2010-2012 los fondos provenían de mis cuentas que yo tenía acá en Lima, del Banco BBVA Continental, tanto de mis cuentas de corriente como de mis cuentas de ahorros, tanto en soles como en dólares. Entiendo. Señor Peñaranda, y respecto del dinero que provenía de Randalí, quería preguntarle, ¿cuándo fue la primera vez que usted transfirió directa o indirectamente el dinero de Randalí hacia alguna cuenta del Perú? A ver, de Randalí, como ustedes como tienen conocimiento, señor magistrado, recibí $2.605.000 por la venta de las iniciativas privadas a Odebrecht. De ese importe, aproximadamente 1.100.000, yo deposité en mi cuenta que tenía en el Inteligo Bank en Bahamas, así como deposité en otras cuentas de Estados Unidos. De Randalí directamente no llegó un centavo a Lima, pero de Inteligo, a propósito, Inteligo Bank es una cuenta ligada al banco Interbank, al grupo Interbank. Me refiero, el banco es ligado al grupo Interbank, y yo abro esa cuenta liquidando unos fondos mutuos que tenía en el banco del BBVA por $250.000, y abro esa cuenta de Inteligo con ese depósito de $250.000, que luego después alimento con dinero proveniente de Randalí. De Inteligo hago transferencias a través de Interbank a Lima del orden de $500.000. Y la primera transferencia de Inteligo a Lima ocurre en septiembre del 2012. Pero el dinero de Randalí, de esos $500.000, yo los 250.000 que había aperturado la cuenta los regreso en el año 2013, a partir de octubre de 2013. Llega un dinero de Inteligo a Lima, específicamente los 250.000 que yo había aperturado la cuenta, pero en varias armadas. Y luego en el año 2017 también hago transferencias por 250.000 de la cuenta de Inteligo a través de Interbank, con lo cual suman los $500.000. Para precisar en ese punto, señor Peñaranda, hasta 2012 no había ningún dinero proveniente de Randalí en el Perú, ¿correcto? Correcto. Dígame, ¿y este dinero que provino de Randalí a Inteligo y finalmente a Interbank, a qué cuenta o a qué entidad bancaria llegó en el Perú? Bueno, como le digo, Inteligo pertenecía al grupo Interbank. Inteligo tenía una oficina en Lima, y cuando yo hacía un requerimiento de dinero a Inteligo,
lo recogía de la oficina de Intéligo en Lima, en San Isidro. Yo no tenía cuenta en Interbank, a mí se me entregaba un cheque que yo usaba para atender pagos o para apalancar operaciones que yo hacía. No fue directamente a ninguna cuenta de las que yo tenía en Lima. Ingeniero, y respecto de este dinero que provino de Randalí a Intéligo y finalmente Interbank, ¿se empleó algo de ese dinero en algún préstamo? En ningún préstamo a Alfa se empleó ningún dinero proveniente de Intéligo, absolutamente ningún dinero. Correcto. Ahora, de los préstamos que obran del 2012 al 2014, señor Peñaranda, ¿desde qué cuenta y de qué entidad bancaria provinieron los fondos? Igual que el periodo anterior, 2010-2012, provinieron de mis cuentas en soles y dólares que tenía en el BBVA Continental. ¿Y cuál era el origen de estos fondos? Es decir, ¿de dónde provenían estos fondos que estaban en la cuenta del Banco Bueno, BBVA Continental? el origen de los fondos de mis cuentas del BBVA Continental, que como digo tenía cuenta en soles y en dólares, cuentas corrientes y cuentas de ahorros en soles y en dólares. El origen del dinero que ingresaba a esas cuentas era de mis rentas de trabajo y de capital, como mi sueldo y otros ingresos de cuarta categoría, como ingeniero consultor que he sido y que soy. También proveniente de dietas de directorios de las empresas de las que yo soy socio, y también dietas como yo era director de varios consorcios de los que Alfa formaba parte y percibía dietas por ser director en esos consorcios. Y también ingresos he tenido en esa cuenta producto de los dividendos que yo obtenía de las empresas que soy socio en el periodo de que me está preguntando, ¿no? Y todo eso consta en mis declaraciones juradas a la renta que presenté siempre en las fechas estipuladas y que obran en el expediente judicial, y que sumadas en el periodo dan alrededor de 10.8 millones de soles. También he tenido ingresos en ese periodo, porque en ese periodo yo me jubilé como empleado de dos empresas y producto de mis beneficios sociales, CTS y AFP que retiré, ingresó como más de 1.100.000 soles a esas cuentas. Y finalmente, en ese periodo también vendí algunos inmuebles y hice algunas liquidaciones de fondos mutuos por un valor aproximado de $1.000.000. Y finalmente también he tenido ingresos por alquileres. Y obviamente las cuentas, cuando se inicia el periodo, no estaban en cero. Tenía en mi cuenta de ahorros provenientes de años anteriores pues, al periodo en cuestión, ¿no? Ingeniero, a usted durante el curso de la investigación se le levantó el secreto bancario de todas sus cuentas, ¿correcto? Efectivamente, se levantó el secreto bancario de todas mis cuentas de Lima y de las cuentas del extranjero a través de mi defensa de aquel entonces. Entregué al Ministerio Público todas las cuentas del exterior. Todas sus cuentas fueron también materia de examen por parte del Ministerio Público, ¿correcto? Exactamente. Y estando a todo lo que nos ha mencionado respecto al origen de los fondos para los préstamos, podríamos decir que el origen de ninguno de los préstamos realizados entre el 2010 y el 2017, fines de 2017, se realizó con fondos provenientes de Randalí, ¿correcto? Correcto. Señor Peñaranda, ahora, respecto al tema de cómo se tramitaban estos préstamos, ¿podría decirnos o describir cuál era el trámite específico para aprobar estos? Sí, por supuesto. A ver, producido en Alfa un requerimiento
los requerimientos se entregaban al área de tesorería, y tesorería, si tenía fondos, los atendía obviamente, y si no, en los periodos de liquidez que se han relatado, los periodos de iliquidez que se han relatado, tesorería consultaba con la gerencia general del momento, y si no había fondos, se acudía a mí, como socio mayoritario que soy de la empresa, quien hacía el préstamo, y lo hacía previa firma de un recibo de la tesorera y de un detalle de motivo y el uso que se le iba a dar al préstamo. Luego de ello se ejecutaba el préstamo, entregaba el dinero, se hacían los gastos que correspondían según se había detallado, y luego inmediatamente, al día siguiente inmediatamente se me rendía cuentas, se me entregaba una información de lo que se había gastado en cumplimiento de lo que se había presentado, y luego tesorería pasaba toda la información al área de contabilidad para los registros correspondientes. Y finalmente eso pues era recogido a fin de año en los balances y los estados financieros, que se reportaban finalmente a la Junta de Accionistas, ¿no? Respecto a estos préstamos, ingeniero, no se estableció ninguna tasa de interés, ¿verdad? No hubo tasa de interés. En realidad, siendo yo socio mayoritario, era como yo mismo me estaba cobrando un interés, ¿no? Justo en torno y teniendo en cuenta el conocimiento que usted tiene respecto de la estructura societaria de Alfa Cónsul, en caso se hubiera establecido una tasa de interés, esta se hubiera visto reflejada en un incremento en la deuda en los estados financieros, ¿correcto? Sí, claro, se hubiera visto perjudicar Doctor Alarcón, la empresa. hace varios momentos está sugiriendo las respuestas, haga preguntas abiertas, doctor. Correcto, doctor. La fiscalía no objeta, pero se está sugiriendo, ¿no? ¿Es verdad? ¿No es cierto? Lo tendremos en cuenta, señor magistrado. Gracias. Bien, continúen. Puede responder, señor. Sí, bueno, efectivamente, si hubiera habido un interés, el préstamo iría, como hasta ahora se me debe, hubiera ido creciendo y creciendo, ¿no? Obviamente en beneficio mío y en perjuicio de la empresa, de la que soy socio mayoritario. ¿Recuerda cuántos préstamos se realizaron aproximadamente? Bueno, sí, el año en total fueron más de 150 préstamos, unos pequeños, otros, bueno, de diferentes cantidades. El año 2012 y 2013 fueron como 40 préstamos más o menos cada año. El año 2014, que fue donde hubieron mayor cantidad de préstamos, fueron como 60 préstamos. Y en el periodo 2015 hacia el 2018, en total en esos 4 años fueron alrededor de unos 15 préstamos. ¿Tiene un aproximado de cuál fue el monto total del dinero que se prestó? En total fue en soles del orden de 2.200.000 soles, y también en dólares del orden de un poco más de 350.000 dólares. Perfecto. Para finalizar, ingeniero, en torno a la cuestión respecto del manejo y la prevención de los riesgos de la empresa Alfa Cónsul, en algún momento, durante el tiempo que usted, bueno, pues siempre ha sido socio de la empresa, ¿ustedes implementaron alguna medida de prevención de riesgos por parte de la empresa Alfa Cónsul? Sí, en realidad la empresa siempre ha tenido o tiene una cultura de prevención, tanto así que tenemos implementados los ISO de gestión de calidad, los ISOs de gestión ambiental, los de seguridad y salud, y también el antisoborno. Señor Peñaranda, un momento, por favor. Mire, en esta etapa puede decir objeción, doctora Flores, no es necesario que levante la mano. Correcto. Muchas gracias, señor director de debates. Objeción. Esa pregunta ya ha sido materia de formulación por parte del Ministerio Público. Sí. Ya informó respecto a eso, doctor Alarcón. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, señor Peñaranda, ¿ustedes implementaron implementaron algún programa de cumplimiento conforme? No me está Se le está sugiriendo
señor magistrado. No me ha dejado ni siquiera formular la pregunta. Que Está concluya la, sugestiva, doctor. que concluya la pregunta, doctora. Como ya le digo, doctora Alarcón, respecto a eso se le ha preguntado ya en demasía. Ahora, a ver, Bueno, ¿cuál es su pregunta? pero no he terminado sin la pregunta, Por doctor. eso, concluya la pregunta. Correcto. Señor Peñaranda, ¿en algún momento la empresa Alfa Cónsul implementó algún programa de cumplimiento conforme a la ley 3424? Sí, bueno, en realidad no se terminó, pero nosotros sí, de acuerdo como estuve manifestando, la política de la empresa siempre fue adelantarse con todos los sistemas de prevención, no solamente de riesgos de penales, sino de, como he dicho, de calidad, de gestión ambiental, salud, seguridad, etcétera, antisoborno, que tiene que ver con medidas de prevención en el área contable. Pero específicamente sobre la ley 430-424, sí, nosotros teníamos como director de la empresa al doctor Luis Pizarro Aranguren, que era socio de la empresa DLA Piper, Pizarro Boto y Escobar, y los contratamos para implementar el sistema de compliance penal. Lo contratamos al estudio y el estudio estuvo trabajando durante el año 2018, lo contratamos al inicio del año 2018, estuvieron trabajando y entregaron el estudio de nivel de prevención de riesgos penales a la empresa en junio del año 2018. No se pudo concluir con la implementación porque, como ustedes saben perfectamente, el reglamento se pidió después, se pidió fuera del periodo, ya en enero del 2019. Entonces no se pudo complementar en el año 2018 con el estudio de DLA, el compliance penal. Pero sí hicimos el esfuerzo durante todo el año 2018. Esas son todas mis preguntas, señor magistrado. Muchas gracias. Bien, entonces queda ahora su abogado defensor, doctor Rosell. Adelante, lo escuchamos. Sí, perfecto, señor director, muchas gracias. Señor Peñaranda, buenos días. Le voy a solicitar, por favor, que las respuestas sean lo más concretas posibles para coayudar a la celeridad del juicio. La primera pregunta que le quiero hacer, ingeniero Peñaranda, es ¿en qué consistió su trabajo profesional en el periodo 2006 al 2014? En ese periodo, en base a mi formación profesional y experiencia como ingeniero civil, tenía yo al 2006 ya 40 años de ingeniero civil, fui en 2 oportunidades presidente de la Asociación Peruana de Consultoría, fui también varios años director de la Federación Panamericana de Consultoría, fui director de varias empresas de las que soy socio y también fui director y representante legal de varios consorcios de los que Alfa Consul formaba parte. En ese periodo desarrollé varias iniciativas privadas para la concesión de proyectos de infraestructura, como la autopista Tucusana-Ica, ahora concesionada, la autopista Ancón-Huachopotivilca, la hidroeléctrica Las Orquídeas, una marina de yates en el Club de Regatas Lima, un proyecto llamado Isla Verde, una isla frente a Miraflores, y las 3 iniciativas privadas que he detallado que comercialicé con Modelis. En ese periodo Perfecto. también desearía destacar, si me permite, algo importante en mi trabajo profesional, que fue liderar la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura, año 2000, que va hasta el año 2025 y que fue incorporado como política de Estado número 21 en el acuerdo nacional que se firmó, se suscribió en el año 2002 en el Perú. Bien, ingeniero, díganos, ¿en qué consiste, explíquenos por favor, en qué consiste específicamente el trabajo de desarrollo de iniciativas privadas? Las iniciativas privadas son parte del trabajo de consultoría, ¿no? El trabajo de consultoría consiste básicamente en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión en infraestructura en sus diferentes niveles de inversión.
Hay el nivel de preinversión, inversión y posinversión. A nivel de preinversión hay unos subniveles de perfiles, de estudio de factibilidad, estudio de prefactibilidad y factibilidad. A nivel de inversión, los expedientes técnicos, los estudios definitivos, la propia obra y la supervisión de las obras, y a nivel de posinversión, el mantenimiento. Todo esto válido para proyectos privados como para proyectos públicos. Específicamente a la pregunta y en cuanto a las iniciativas privadas, debo mencionar que aproximadamente en el año 2000 se expide en el país la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, que regula la viabilidad de los proyectos antes de su ejecución. También es importante, para completar, digamos, el marco legal, mencionar que las leyes de promoción de la inversión privada en el Perú datan de los inicios de los años 90, y en esos años se crea lo que ahora es Proinversión para promover la inversión privada en infraestructura. Entonces, dentro de ese marco, en los años 2000 a 2016, Proinversión convoca al sector privado para cerrar la brecha de estructura y hacer más competitivo el país, convoca al sector privado a la presentación de iniciativas privadas para la concesión de obras de infraestructura. Entonces ahí es donde los privados presentan las iniciativas a los niveles que he detallado, ya sea perfil, estudio definitivo, etc. Debo mencionar que la elaboración de las iniciativas privadas es una actividad que le ejercen los ingenieros consultores y empresas de consultoría especializada. De acuerdo, ingeniero Peñaranda, díganos, a lo largo de toda su trayectoria, ¿podría decirnos aproximadamente cuántas iniciativas privadas usted ha desarrollado? Bueno, el tema de las iniciativas privadas, como he detallado, comienza a desarrollarse en el país a partir de la década de los 90, con todo el marco regulatorio que he brevemente resumido. A título personal, yo he desarrollado junto a un equipo de trabajo varias iniciativas privadas. En primer lugar, la autopista Arequipa-Moyempata, donde se tuvo la concesión a nivel de estudio, las alternativas de la carretera central, las dos, una al sur de Lima, Lunahuana y Huancayo, al norte de Lima, Cantaúnich, la longitudinal de la sierra. También he desarrollado el proyecto para el sector privado de una marina de yates que mencionaba en el Club Regatas Lima, el proyecto de la Isla de Verde de Miraflores, la hidroeléctrica de las Orquídeas, entre otras. Además, de manera conjunta con Alfa Consul, se desarrolló la autopista Pucusana-Ica, concesionada desde hace ya varios años, y la autopista Ancón-Huacho-Pativilca, también concesionada ya hace varios años, proyectos que fueron desarrollados por mi persona, en este caso junto con Alfa Consul. De acuerdo, ingeniero. Explíquenos, por favor, de manera concreta, en qué consistieron cada iniciativa privada que usted ha mencionado que vendió a la empresa Odebrecht. La autopista Arequipa-Moyempata tiene una longitud de 36 kilómetros, es a nivel de asfaltado, une Arequipa con la Panamericana Sur, una inversión estimada de 84 millones de dólares al año 2010, fue desarrollada a nivel de factibilidad y la entregué al ingeniero Martorelli en junio del año 2010. En cuanto a las alternativas de la carretera central, que son dos iniciativas privadas, específicamente una de ellas, la carretera Lunahuana-Huancayo, tiene una longitud de 306 kilómetros, es de 2 carriles, asfaltada, es el mejoramiento de una carretera que se estimó su inversión al año 2010 en 336 millones de dólares. Este proyecto de iniciativa privada se desarrolló a nivel de estudio definitivo. También fue entregada a Odebrecht a través del ingeniero Martorelli en septiembre del año 2010. Además, como alternativa de la carretera central detallado, la de Cantaúnich,
de 145 kilómetros, 2 carriles a nivel de asfalto, el mejoramiento, una inversión de 159 millones de dólares, también calculados al año 2010. El proyecto de esta iniciativa privada también fue desarrollada a nivel de estudio definitivo y entregada al ingeniero Martorelli en diciembre de 2010. Y finalmente, la carretera longitudinal de la Sierra, que tiene una longitud de más de 3.400 kilómetros. Este estudio se desarrolló a nivel de perfil y se plantearon 5 tramos dada su magnitud, su longitud, ¿no? De manera que se podía optar por una gran iniciativa privada de más de 3.400 kilómetros, sería una de las más grandes del mundo, como iniciativa privada, o dividirla, como se hizo, por ejemplo, en la Interoceánica del Sur, dividirla en 5 tramos, y así se planteó en 5 tramos que van desde el Desaguadero en el sur de Bolivia hasta Vado Grande al norte. Fue entregada en los 5 tramos. El primero que se entregó fue el perfil con el tramo 2, porque era el de más demanda. Esto se entregó ya en 2011, en julio, y luego se fueron entregando el tramo 1, y ya en el 2012, en mayo, se entregó el tramo 3 en agosto, y finalmente los tramos 4 y 5, que están al sur, se entregaron en octubre y fines de diciembre del año 2012. Todas las entregas directamente a Odebrecht a través del ingeniero Martorell. De acuerdo, ingeniero. Díganos, por favor, desde su experiencia como ingeniero, las iniciativas privadas que usted menciona que desarrolló y vendió a la empresa Odebrecht, ¿sirve para la construcción, en palabras de Martorelli, de grandes obras? Sí, efectivamente, porque Señor por ejemplo, magistrado, está sugiriendo la objeción. Y Señor. lo está confrontando con una declaración previa, doctora. Continúe, señor Peñaranda. Bueno, eran grandes obras. Imagínense la carretera o la autopista Arequipa-Moyepata une la ciudad de Arequipa con la Panamericana Sur. Tiene garantizado un tráfico muy importante, y una rentabilidad alta. Pero además es o sea, a pesar de su longitud pequeña y monto de inversión también relativamente pequeño, era una obra muy importante, además estratégica, posicionándose el concesionario en la región sur, con la posibilidad de conquistar nuevas obras. Las alternativas de la carretera central también eran grandes obras. ¿Por qué? Porque la carretera central, como todos sabemos, está colapsada desde hace décadas. O sea, el mejoramiento de esas carreteras y propuestas como iniciativas privadas también eran rentables porque tenían garantizado un tráfico importante y eran inversiones no menores. La del sur, del orden de 340 millones de dólares, aún concesionada individualmente, era una gran obra. Igual la del norte, Cantaunich, una inversión del orden de 160 millones de dólares, también con tráfico garantizado, rentabilidad garantizada, una gran obra, y juntas, con mayor razón, inversión de 500 millones de dólares. Y finalmente la longitudinal de la sierra, qué duda cabe que es una mega obra. Imagínense una concesión de esa longitud, ¿no? Pero aún una longitud de más de 3.400 kilómetros, inversión de más de 3.000 millones de dólares, pero aún dividiéndola en 5 tramos y concesionándola en 5 tramos, eran tramos muy importantes, cada uno del orden de 700 kilómetros, inversiones al año 2010 por encima de los 600 millones de dólares. Por supuesto que eran grandes obras, y además estaban incluidas en el Plan Nacional de Infraestructura que he mencionado, aprobado como política de Estado. O sea, no tenían pierde en el sentido de ser aprobadas. De acuerdo, ingeniero. Díganos de manera concreta el motivo de la venta de iniciativas privadas a la empresa Odebrecht mediante el Huberto Martorelli. Bueno, porque eran iniciativas privadas que yo tenía identificadas, desarrolladas, las tenía, entre comillas, en cartera, y ellos, como se ha relatado, estaban específicamente, el ingeniero Martorelli había sido
nombrado director de inversiones, director de nuevas inversiones, y estaba en la búsqueda de grandes obras. Entonces ellos se interesaron en estos proyectos porque eran pues obras grandes. Además, y muy importante, el tener la información que yo les vendí, los colocaba en una posición privilegiada frente a sus posibles competidores para conquistar esas obras, dado el mecanismo que estaba aprobado y que sigue vigente en Proinversión, de que el que presenta la iniciativa tiene la ventaja. De acuerdo, ingeniero. Díganos, ¿usted vendió las iniciativas a título personal o como representante legal de algún consorcio supervisor? No, yo lo hice a título personal a través de la empresa Randalí Investment que había adquirido en Panamá. Perfecto. Díganos, ¿en cuánto vendió las 3 iniciativas privadas que usted ha mencionado? Bueno, la primera de Arequipa Moyepata, perdón, Arequipa Moyepata la vendí en perdón, un segundo, disculpa. Disculpen. Arequipa Moyepata la vendí en $250,000. Las alternativas de la carretera central, la más grande, Lunahuaná, Yauyos, Huancayo, en $500,000. La de Canta Unich en $250,000. Y luego la longitudinal de la sierra, que se compuso en 5 tramos, se comercializó primero el segundo tramo en $555,000, y luego el tramo, ese fue el tramo 2, luego el tramo 1 y el tramo 3, cada uno en $300,000, el tramo 4, $200,000, y el tramo 5, que termina en Desaguadero, va de Urcos a Desaguadero, en $250,000. En total, la longitudinal de la sierra, los 5 tramos, $1,605,000. Ingeniero, usted mencionó que no existió contrato físico, sino verbal. ¿Podría decirnos si el precio de venta de las iniciativas fue pactado en conjunto o si cada precio de cada iniciativa se acordó de manera independiente? Cada una se pactó de manera independiente. Este fue un proceso que duró alrededor de 3 años, como se ha ido relatando, ¿no? Comenzó en el año 2010, hacia mayo de 2010, y termina pues con el último pago en septiembre de 2013. Fue todo un proceso. Fueron en total una, la de autopista Arequipa-Moyepata, 2 de las alternativas de la carretera central y 3 de la longitudinal de la sierra. Fueron 8 iniciativas privadas, en realidad, 8 contratos, 8 acuerdos. O sea, fue uno por uno. Se fue negociando y acordando. Perfecto. Díganos, ¿cuál fue el método que usted empleó para determinar el precio de cada iniciativa que usted vendió a la empresa Odebrecht? Bueno, los consultores, los proyectistas, las empresas tenemos una metodología para determinar un precio, ¿no? Y el método consiste específicamente, en este caso, a considerar 3 variables. Una es los ratios que se usan en el mercado, ¿no? Debido a mi experiencia en el rubro de consultoría, yo manejo esos ratios o porcentajes que puede costar el estudio o la iniciativa respecto de la inversión estimada del proyecto. ¿Cuánto cuesta una iniciativa privada a su diferente nivel de desarrollo, de perfil, factibilidad o estudio definitivo? En el caso de un perfil, el ratio que consideré fue de 0.1 a nivel de perfil, ¿no? De 0.1. A nivel de factibilidad, 0.6, y a nivel de estudio definitivo de 1% de la inversión estimada. Esos son los ratios que se manejan en el mercado, más o menos un 10%, ¿no? Lo otro fue la oportunidad. En realidad yo tenía, entre comillas, en cartera las iniciativas, como se ha relatado, las tenía en cartera,
Y lo otro era, como digo, la oportunidad, porque yo tenía conocimiento, obviamente, que todas estas iniciativas que comercializo con Odebrecht, había interés de Odebrecht, estaba en la búsqueda de grandes proyectos, entonces yo tenía la oportunidad de concretar esa oportunidad, tenía que valorar eso, por eso que hice un descuento importante, yo hice un descuento importante. Y segundo, y tercero, son los tiempos empleados. Yo tenía un tiempo, digamos, entre comillas, un tiempo hundido o un tiempo muerto, por tenerla en cartera. En realidad, como he relatado, la equipa Moyepata la había desarrollado años antes. La longitudinal de la sierra fue producto de mi trabajo en la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura, que duró más de un año, y también las alternativas de la carretera central las había desarrollado y había ahí involucrado más de un año de trabajo anterior. Pero luego actualizar esos estudios, cada uno en promedio podía ser pues tiempos que sumados, lo de la continuidad de la sierra me tomó más de un año. O sea, fue los tiempos empleados en tenerlas, entre comillas, en cartera, en actualizarlos, los ratios y finalmente la oportunidad de concretar la venta. En resumen, consideré esos 3 ratios para cerrar los precios a los que lo comercialicé. De acuerdo, ingeniero. El monto en cuestión, materia de controversia, asciende a $2.605.000. Mi pregunta es, ¿usted, a la fecha de recibir esa cantidad, ya había generado una cantidad igual o superior al mencionado monto por su actividad empresarial y o profesional? Sí, por supuesto, sí. Al año 2010 yo ya tenía 45 años de actividad profesional y empresarial y había generado una cantidad de dinero mucho mayor de ventas, mucho mayor, porque estimo por encima de los $100 millones. Perfecto. Ingeniero, díganos, ¿usted ha vendido alguna otra iniciativa privada por esos Impertinente. montos? Objeción, señor magistrado. No, señor. Impertinente. Perdón, fundamento, doctora. Sí, señor magistrado, la defensa en todo momento ha venido postulando que se ha vendido las iniciativas privadas que ya ha señalado la defensa, incluso ha sido materia de su recurso de apelación. No entendemos por qué en esta oportunidad se le viene también preguntando por otro tipo de trabajos que habría realizado que no son pertinentes y tampoco han sido materia de recurso de apelación, ni esos Doctor. antecedentes. ¿Qué sería la pregunta? Impertinente, en todo caso. Sí, señor magistrado, se planteó Doctor. objeción por impertinencia. Ahí nada más, doctor. Infundada la objeción. Es su teoría del caso de la defensa, ¿no? Finalmente eso es lo que quiere evidenciar. Continúe, doctor Rosén. Sí, muchas gracias, director de debates. No, si usted ha vendido alguna otra iniciativa por los precios similares o mayores a las vendidas a la empresa Odebrecht. Bueno, sí, en realidad, por ejemplo, lo que he relatado, las autopistas ya concesionadas, Pucusana-Ica y Ancón-Huacho-Pativilca, se desarrollaron para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por un valor del orden de $5.5 millones. Otro ejemplo, los 5 tramos de la IRSA Sur, también ya concesionados, se desarrollaron para el Ministerio de Transportes por un valor de $7.5 millones. Yo en el proyecto fui, por ejemplo, en el de la Interoceánica del Sur, el jefe del estudio. De acuerdo, ingeniero. Ahora sí salimos del tema de las iniciativas privadas. Pasando a otro tema. Díganos, ¿el Consorcio Supervisor Nororiental tenía función solo de supervisión o también de fiscalización? El Consorcio Supervisor Nororiental tenía las funciones solo de supervisión. En realidad, el consorcio supervisor no imponía sanciones. En realidad, era el brazo
técnico especializado de Ocitran, quien era el verdadero supervisor todo el contrato de concesión en su integridad, porque es el ente regulador entre el concedente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y el concesionario, en este caso Odebrecht y sus asociados. Las labores de fiscalización, de los concesionarios según la ley de creación de Ocitran y reglamentos internos están reservadas para Ocitran, es más, no son delegables. ¿El consorcio supervisor nororiental emitía algún tipo de informe? Sí, por supuesto, el consorcio estaba obligado a emitir informes mensuales que se entregaban los días 5 de cada mes a la gerencia de supervisión de Ocitran. Informes mensuales, también emitía informes especiales a solicitud de la gerencia de supervisión de Ocitran. ¿Quién era el encargado de emitir esos informes? El encargado de emitir los informes era el jefe de supervisión, que trabajaba en colaboración, lo apoyaban los especialistas, todos ellos residiendo en el campo donde se ejecutaban las obras. De acuerdo, los informes que emitía el supervisor, el jefe de supervisión, y que eran enviados a Ocitran, ¿eran vinculantes para Ocitran? No eran vinculantes porque, como he mencionado, el supervisor de la concesión era Ocitran y el consorcio supervisor nororiental solo era un brazo técnico de Ocitran. Así está indicado en el contrato de concesión suscrito entre el concesionario y el concedente. Usted ha mencionado en audiencias anteriores que su función era la de ser representante legal del consorcio supervisor. Díganos, ¿usted tenía alguna función o deber específico de supervisar la obra? No, no tenía ninguna función. ¿A quién le correspondía supervisar la obra? Le correspondía al jefe de supervisión junto con su equipo de especialistas. Así está específicamente consignado en el contrato firmado entre el consorcio supervisor nororiental y Ocitran. De acuerdo. ¿Usted tenía alguna injerencia en la elaboración o emisión de informes mensuales que emitía el consorcio supervisor? No, ninguno. Díganos, ¿usted tiene conocimiento quién es el encargado del mantenimiento de la IRSA Norte? Sí, el contrato de concesión, como ustedes saben o han escuchado, es un contrato a 25 años. Y los primeros 5 años fueron de construcción de la infraestructura y luego los siguientes 20 años de operación y de mantenimiento que están a cargo del propio concesionario, del propio Odebrecht y sus asociados. O sea, el responsable o el encargado del mantenimiento de la IRSA Norte era Odebrecht a través del consorcio concesionario, porque su contrato así lo estipulaba, su obligación era de mantener el mantenimiento para cumplir con los niveles de servicio por 25 años. Y la supervisión de ese mantenimiento y de cumplir con los niveles de servicio exigidos en el contrato entre el concesionario y el concedente era el propio Ocitran. De acuerdo. Díganos, ingeniero, ¿usted tiene conocimiento si la empresa Odebrecht, a través de consorcios, desde luego, percibiría montos dinerarios distintos de acuerdo al trabajo de mantenimiento de obra que sea necesario? A ver, el contrato de concesión estipulaba un monto por la construcción, por la inversión, que era, digamos, una primera gran etapa. Concluida esa etapa, el concesionario Odebrecht tenía la obligación de hacer el mantenimiento y mantener los niveles de servicio exigidos por un monto fijo anual que estuvo consignado en las bases del concurso de la licitación pública para obtener la concesión.
monto fijo anual por el mantenimiento. De manera que mientras mejor esté hecha la obra, de mejor calidad, no iba a ser el parado de vez el gasto en la fase de mantenimiento. Está sin audio, doctor. No escucho, sí. Muchas gracias, disculpe. Díganos, ¿había alguna forma de que el consorcio supervisor nororiental apruebe la calidad de las obras sin cumplir con las exigencias de los términos de referencia? Era imposible. Los términos de referencia del contrato de concesión fijaban las exigencias respecto de la calidad de las obras, de cada componente de las obras. Y además estipulaba, eran términos de referencia muy estrictos, muy amplios, estipulaban todos los controles obligatorios que se debían de hacer al pie de obra, así como de los ensayos de laboratorio que debían hacer tanto el concesionario como el supervisor, cada uno en sus propios laboratorios. Todos esos resultados se tenían que informar mensualmente, con los sustentos correspondientes de los resultados a la gerencia de supervisión. Mensualmente se tenían que entregar. Por eso es que la entrega de esos informes mensuales eran unas cosas, pero voluminosas, 20, 30 tomos, cada uno de 300 o 500 páginas. Una cosa impresionante. Por otro lado, al tratarse de una concesión y no de una obra convencional en la que el contratista encargado de ejecutar la obra, en una obra convencional, el contratista encargado de ejecutar la obra la termina y luego se retira. Mientras que en una concesión, como ustedes han escuchado, una vez terminada la obra, el concesionario tiene que quedarse como responsable del mantenimiento y de cumplir con los niveles de servicio exigidos en los términos de referencia por todo el periodo de la concesión y por un monto fijo anual en el caso de esta concesión. Por esta razón, el más interesado en cumplir con los términos de referencia era el propio concesionario, simplemente por un factor económico, ya que una mala calidad de obra le iba a significar al concesionario un mayor costo de mantenimiento para cumplir con los niveles de servicio exigidos en el contrato de concesión. Esto es un curso, hasta es un curso de ingeniería, cómo debe ser la influencia de la calidad de la obra en el costo del mantenimiento de la obra durante su vida útil. Entonces, hacía imposible el no cumplir con los términos de referencia pero respecto a la calidad de las obras. De acuerdo, ingeniero. Díganos, ¿es posible que el consorcio supervisor nororiental apruebe mayores metrados que los ejecutados? De manera bastante concreta. Bueno, tampoco era posible porque el proyecto definitivo lo aprobaba el concedente, o sea, el MTC. Es que tenemos que recordar que el contrato no era para que el concesionario solo construya y haga el mantenimiento, sino que previamente el propio concesionario tenía que elaborar el proyecto definitivo y el Ministerio de Transporte lo aprobaba. Y en esa aprobación, ese expediente técnico, ahí constaban los metrados de cada partida. Para aprobar un mayor metrado del que constaba en el expediente técnico, se tenía que gestionar un adicional de obra, sustentarlo, formular un expediente para ese mayor metrado que previo a su ejecución lo tenía que aprobar el Ministerio de Transporte. De manera que era imposible aprobar mayores metrados que los ejecutados. ¿Había una forma de beneficiar o perjudicar a la empresa Odebrecht elaborando informes más rápidos o más lentos? No había, de ninguna manera. ¿Por qué, señores magistrados? Porque la obligación del consorcio supervisor nororiental respecto a los informes era que tenían que presentarse los días hasta el día 5 de cada mes. Si el consorcio no presentaba el informe hasta el día 5 de cada mes, era multado. Pero como ustedes han escuchado, eran informes voluminosos,
El informe se entregaba hasta el día 5 de lo que había ocurrido hasta el día 30 del mes anterior. O sea, solo tenía el consorcio 5 días para elaborar su informe, ¿no? Y de todo lo ocurrido hasta el último día del mes anterior. Tanto en lo que respecta al informe tanto en lo que respecta a la calidad que debía ser sustentada con los informes de laboratorio, controles, etcétera, como de los metrados ejecutados, ¿no? Y metrados ejecutados que significan montos de inversión, porque a los metrados ejecutados hay que multiplicarlos por los precios que consultaban en el expediente técnico. Todo eso se presentaba en físico, todo eso se presentaba en físico en las oficinas de Lima, de Ocitran. En los 5 años que duró el contrato, se presentaron 60 informes, todos con cargo de recepción entre los días 4 o 5. Era imposible hacerlo antes, se entregaban todos entre el día 4 y 5. De manera que los informes de supervisión ni beneficiaban ni perjudicaban al concesionario, no había forma de hacerlo. Solo cumplíamos con nuestro contrato de supervisión. Todos estos informes obran en poder de la Fiscalía, todo se entregó cuando nos requirieron de la información de la supervisión al Ministerio Público. De acuerdo. Ingeniero, usted mencionó que en el periodo 2011-2012, en sesiones anteriores, que ni usted ni el consorcio supervisor pasaban por apuros económicos. ¿Usted en ese periodo de tiempo era una persona? Doctor, sí, el doctor Enríquez ha levantado la mano. Sí, doctor Enríquez. Sí, doctor, creo que ya se nos ha pasado a la hora, tenemos otra audiencia a las 10. Ahí sí, doctor Rosell, ¿cuánto te falta para concluir? Me faltan, señor director de debates, unas 9 preguntas. No, entonces vamos a tener que suspender nuevamente porque tenemos en efecto audiencia a las 10 de la mañana y tenemos seguidas las audiencias. Si nos pasamos en una, perjudicamos a todas las restantes. Nos vamos a quedar acá, doctores, son 9 preguntas. En la siguiente sesión es el lunes 15 de junio a las 11 de la mañana. Y vamos a tener 2 horas de sesión en esta ocasión. Entonces esperamos concluir el interrogatorio del señor Peñaranda Castañeda y empezar con el de su hijo, el señor Peñaranda Málaga. Bien, eso es todo por hoy, doctores. Hemos concluido, doctor Enríquez. Muchas gracias, doctor Mosquera. Muy buenos días con todos. Hasta luego. Buenos días. Buenos días.